Hola, buen día. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos otra vez a una jornada. Quiero hacer un comentario con respecto a la actividad sincrónica del día sábado. Sé que estuvo muy buena y que además tuvo el plus de que pudieron verse las caras y comentarse los diferentes alumnos que están, estudiantes que están anotados. Y eso nos pareció que fue algo muy bueno. Y sé también que la actividad realmente, yo ya la había hecho antes, fue excelente. Así que celebro esta comunicación que pudimos hacer. Ojalá esto lo vamos a tener en cuenta para otras ediciones del curso, de que pueda haber una instancia, al menos de saber quién es quién. Eso está buenísimo. Bueno, yo ahora los voy a dejar en manos de Cintia Belbusi, que es la persona que va a estar a cargo de la mesa de memoria, verdad y justicia, nada más ni nada menos. Los veo después. Hasta luego. Bueno, bienvenidos, estimadas, estimados, estimadas participantes. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la región desde la que nos estén viendo el día de hoy. Mi nombre es Cintia Belbusi, como ha dicho Fernanda aquí presente. Voy a estar moderando este panel del curso internacional de Derechos Humanos. Esperamos que hayan podido disfrutar el panel anterior, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, además de la visita a la Casa Ana Frank que me hayan hecho. Quienes no hayan podido ver el panel mencionado, recuerden que podrán encontrarlo prontamente en la plataforma en la sección videos. En el panel de hoy, titulado Memoria, Verdad y Justicia, nos complacen con su participación los señores Remo Carlotto, Daniel Fierstein y Carlos Rosansky, quienes expondrán sobre antídotos de negacionismo, repetición y para el fortalecimiento de la cultura democrática, las relaciones entre el pasado y futuro en la construcción de ciudadanía. Brevemente les voy a contar una partecita de la enorme biografía de Remo Carlotto, que es el primero de los expositores que va a iniciar la charla del día de hoy. Remo Carlotto es embajador, representante especial en asuntos de derechos humanos en el ámbito internacional. Profesor de la Fundación Universitaria Popular de Escobar en Casa de Militancia Hijos, UNLA, UTN-CIDH. Diputado de la Nación por la provincia de Buenos Aires, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación. Representante de esta Cámara de la Nación ante la Comisión de Seguimiento y Agilización en los juicios de lesa humanidad. Su extensa biografía está también en la plataforma para que puedan continuar aprendiendo un poco de su historia. Antes de cederle la palabra, les recordamos a los y las participantes que pueden escribir sus preguntas en la sección de comentarios de la plataforma o en el chat de Zoom. Remo Carlotto, Daniel Fierstein y Carlos Rosansky, desde el CIPBH UNESCO, les damos la bienvenida al curso. Ya pueden comenzar con su presentación. Les recordamos que hablen pausadamente, dada la interpretación simultánea en 4 idiomas que estamos haciendo en el día de hoy. Adelante, Remo, entonces. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos UNESCO por la invitación a participar del Curso Internacional de Derechos Humanos, Memoria, Verdad, Justicia y Democracia, y en Fernanda Gil Lozano a todos los y las trabajadoras y trabajadores del centro que han llevado adelante estas tan importantes jornadas, pero que la actividad constante del centro, y hemos visto su vitalidad en estos últimos meses, es muy importante para la construcción democrática, la defensa de los derechos humanos y la lucha en contra del olvido y del negacionismo. La convocatoria a esta mesa sobre memoria, verdad y justicia, yo le adicionaría dos términos inescindibles de estas tres
puntos centrales de la lucha por los derechos humanos en la Argentina y en la región latinoamericana. A memoria, verdad y justicia yo sumaría los términos de reparación y no repetición. Me parecen de fundamental importancia para la construcción y estos puentes que debemos hacer entre la sanción de los crímenes cometidos en el pasado, su recordación, su conocimiento, el ejercicio pleno de la memoria, pero también las formas en que nosotros vamos a garantizar que estos acontecimientos no se repitan en nuestras sociedades. Yo me voy a referir particularmente a la experiencia en la Argentina y a el transcurrir que hemos tenido en construir las políticas de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición como políticas públicas de Estado, como políticas de carácter permanente que no se vean alteradas de acuerdo a los vaivenes de las administraciones políticas del Estado, sino que se conviertan en parte de un acuerdo sustancial en la construcción democrática de nuestro país. La Argentina vivió, como todos sabemos, y creo que ya en otros paneles se ha abundado sobre este tema, padeció una feroz dictadura entre 1976 y 1983, dejando un saldo de víctimas que no solamente fueron aquellas víctimas directas a partir de la aplicación de la desaparición forzada de personas, la cárcel, el exilio, el robo de bebés, sino que fue una consecuencia planificada sobre el conjunto de la población, sobre la totalidad de la población. Y el retorno democrático en nuestro país a partir del año 1983 y su transición buscó inicialmente resolver con el ejercicio de la justicia las responsabilidades de aquellos que habían cometido estos crímenes aberrantes, graves violaciones a los derechos humanos, devenidos en crímenes de lesa humanidad. Nuestra transición democrática, que inicialmente buscó sancionar estos crímenes aberrantes, y que lo hizo a través de un juicio emblemático, como fue el juicio a las juntas militares, se vio rápidamente interrumpido a partir de las presiones de sectores de los cuadros intermedios e inferiores de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, con la sanción de lo que denominamos en la Argentina las leyes de impunidad, las leyes de obediencia debida y de punto final, que provocaron el obturamiento de la continuidad de los procesos judiciales buscando la responsabilidad de los autores materiales de cada uno de los crímenes que se habían cometido en nuestro país. Tomó 18 años de lucha del movimiento de derechos humanos revertir esta situación de impunidad a partir de la imposibilidad de llevar adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad. El movimiento de derechos humanos en su lucha, fundamentalmente madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos e hijos, fueron organismos que llevaron adelante una estrategia de ruptura del proceso de impunidad a partir de recurrir a distintas instancias para el juzgamiento de estos crímenes. Recurriendo al sistema internacional, recurriendo al sistema interamericano de derechos humanos, para buscar que la justicia prime en nuestro país y que no exista un marco de impunidad. Pero las decisiones, que en definitiva son decisiones de carácter político, encontraron un punto de inflexión a partir del año 2003, cuando la asunción del gobierno del presidente Néstor Kirchner planteó una disyuntiva central para la vida política de nuestro país: resolver deudas pendientes desde el retorno democrático en nuestro país. Una de ellas vinculadas a la situación de impunidad imperante, y Néstor Kirchner planteaba que en la Argentina no era un país plenamente democrático si no se sancionaba a aquellos que habían cometido los crímenes más atroces. Y se tomaron decisiones de carácter político
y se tomaron también acciones desde el Estado, en coordinación de los 3 poderes del Estado, para generar este camino de retorno al ejercicio pleno de la justicia de manera independiente, que se concreta a partir de la declaración, primero la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, y posteriormente la declaración de inconstitucionalidad de esas mismas leyes y de los indultos sancionados por el expresidente Menem con posterioridad, que había cerrado el círculo de plena impunidad en nuestro país. Y a partir de allí se reabrieron las causas, se continuaron causas que habían quedado suspendidas en el tiempo, y se pudo llevar adelante un proceso en base al criterio del conocimiento de la verdad, a partir de que se ventilen en el ejercicio de la justicia de manera independiente cada uno de los crímenes que se habían cometido, y se sanciona a los responsables. Uno de los puntos más importantes a resaltar de todo este proceso es que los juicios llevados adelante en nuestro país se sustanciaron en el marco de la justicia ordinaria. No hubo tribunales especiales, no hubo fueros especiales para llevar adelante estas investigaciones y estas sanciones, sino que fue el sistema ordinario de la justicia federal el que funcionó plenamente para buscar la sanción, con las dificultades que esto tuvo, pero con la convicción de que debía garantizarse plenamente el ejercicio de todos los derechos, tanto de las víctimas como de aquellos que habían sido sus victimarios, que recurrieron inclusive a la defensa pública para encontrar defensa que ellos no le habían proporcionado a quienes habían sido sus víctimas. Y esto es un valor sumamente preciado en la democracia argentina, que las instituciones, en el marco del ejercicio independiente de la justicia, puedan sancionar y castigar a los responsables de estos crímenes. Esto no significa que no fue un camino dificultoso, fue un camino plagado de dificultades y de actores que propiciaron y buscaron la impunidad, inclusive algunos dentro del propio Poder Judicial. Y esto es importante marcarlo, porque ha sido no un punto resuelto el de la decisión política de que exista juicio y castigo a los culpables de los crímenes de lesa humanidad, sino que debió ser acompañado por la lucha constante y permanente del movimiento de derechos humanos para que estas causas y estos juicios se sustancien. Y fíjense ustedes hasta qué punto hemos tenido que dar estas batallas permanentes por conseguir y obtener justicia, que la última oportunidad de tratar de generar un nuevo punto de impunidad en nuestro país fue inspirado en la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, con un fallo que se denominó del 2x1, un fallo que planteaba la conmutación de penas de aquellos que estaban en proceso de juzgamiento bajo la figura de la prisión preventiva, y que buscaba generar un marco de impunidad. Tuve la oportunidad, como legislador, como diputado de la Nación, de ser uno de los promotores de la sanción de una ley clarificatoria sobre la conducta que se debía tener frente a la imposibilidad de que este tipo de delitos prescriban, sean amnistiados o existan morigeraciones con respecto a la sanción que deben cumplir los responsables de estos crímenes atroces. Entonces aquí encontramos que el encuentro y en la decisión de una política pública llevada adelante por los 3 poderes del Estado, pero promocionada desde una decisión de carácter político. Debo decir que en el Congreso de la Nación, en 2 oportunidades, ratificamos por unanimidad que los juicios por crímenes de lesa humanidad eran una política de Estado y que más allá de quién gobierne debían tener continuidad en su ejercicio. Esto lo hicimos en 2 oportunidades ante procesos electorales en la elección de candidatos a presidentes y presidentas y vicepresidentes y vicepresidentas. Y lo hicimos con el convencimiento de buscar la ratificación del Parlamento como órgano colegiado y como expresión de la diversidad política de nuestro país, de que se sanciona a los responsables de estos crímenes y que no existan políticas para revertir los procesos de
justicia que se sustanciaban en nuestro país. Dicho esto, una derivación fundamental del proceso de juzgamiento de los responsables de estos crímenes es el conocimiento de la verdad, es poder ventilar ante el conjunto del pueblo los acontecimientos como sucedieron, con los elementos y pruebas, con los testimonios y argumentos, que posibiliten conocer no solamente las responsabilidades materiales, sino otro camino muy importante en el conocimiento de la verdad para desarticular la acción de terror llevada adelante durante el periodo criminal del Estado entre 1976 y 1983, que es conocer los beneficiarios sustanciales de esta acción criminal del Estado, que fueron los grandes grupos económicos, los grandes actores financieros de nuestro país, que se vieron enriquecidos, concentrada su riqueza en el mismo marco en que se llevaba adelante una pauperización económica de nuestro país. Solamente la implementación de un plan económico de corte neoliberal, que generó también un industricidio en nuestro país, pudo ser implementado a partir de la aplicación de la represión indiscriminada o absolutamente discriminada por parte del Estado terrorista durante aquel periodo. Y esto llevó a que la construcción de una política de memoria reflejara también cuáles eran las consecuencias en lo que en la Argentina se empezó a denominar ya no solo una dictadura de carácter militar, sino una dictadura de carácter civil-militar, cívico-militar, donde hay claros partícipes y beneficiarios de la acción criminal del Estado. Por eso la construcción de la memoria se convirtió en una política de carácter público. Y esa fue la de llevar adelante, reflejado en los sitios donde habían funcionado los más de 365 centros clandestinos de detención y los más de 600 centros de tortura y muerte que existieron en la Argentina, para que el conjunto de la población sepa qué es lo que sucedió. Y esto se dio también en el orden federal. Recordemos que la Argentina es un país de carácter federal y que el desarrollo de muchas de las políticas públicas conciernen a los gobiernos estaduales, a cada una de las provincias, y esto era muy importante desarrollarlo en el ámbito de todo el territorio de nuestro país, porque así también funcionó la acción represiva del Estado. El ámbito educativo también tuvo centralidad en construir una cultura de los derechos humanos en el pleno ejercicio de la memoria. Y la otra, el desarrollo y el desafío más importante, convertir las políticas de verdad y de memoria en una política que esté de manera permanente en el desarrollo de la comunidad. Y aquí nuevamente el rol del movimiento de derechos humanos en reconocer a cada una de las víctimas como actores individuales y colectivos de la lucha de los pueblos, para que se sepa plenamente por qué fueron víctimas del accionar represivo del Estado durante ese periodo, y en qué contexto histórico y bajo qué luchas fueron víctimas del accionar represivo del Estado. Y ahora me quiero rápidamente, porque sé que se acaba el tiempo, referirme a este criterio y a este principio. Primero, el de la reparación, que el acceso a la justicia es el primer paso de la reparación, pero la reparación, no solamente a las víctimas, sino al conjunto de la población, debe ser una reparación constante, de carácter integral, abarcativa, de carácter pleno y de transmisión generacional. Es muy importante que las nuevas generaciones vayan conociendo lo que se van convirtiendo a veces en acontecimientos históricos, y se van convirtiendo en acciones lejanas, aunque aún estamos resolviendo, por ejemplo, situaciones tan dramáticas como la recuperación de la identidad de los niños y niñas robados durante ese periodo, hoy hombres y mujeres que tienen vulnerada su identidad en el marco de la acción terrorista del Estado. La construcción de las reparaciones de carácter integral abarca estos valores de la memoria, de la verdad, de la justicia, pero también debe hacerlo desde un lugar, desde el conocimiento pleno de qué es lo que sucedió, de cuál fue el destino de cada una de las personas que fueron víctimas de desaparición y de quiénes fueron los responsables y los beneficiarios. Esto da claridad, conocimiento y la posibilidad de este segundo y este último paso fundamental, que es el principio de no repetición.
es la idea de cómo garantizamos nosotros en la construcción democrática en el presente de que estos acontecimientos no se repitan. Esto tiene que ver con el objetivo que ha planteado este curso, que tiene que ver con la vinculación entre la memoria, la verdad, la justicia y la democracia, la construcción de los valores democráticos en el presente, el ejercicio pleno de la democracia y la garantía que las luchadoras y luchadores populares, las luchadoras y luchadores de los movimientos sociales y de las organizaciones libres del pueblo, las luchadoras y los luchadores del movimiento de derechos humanos puedan ejercer plenamente el derecho a construir una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa e inclusiva. Y esto tiene que ver también con la posibilidad que debemos y la atención que debemos tener en el ejercicio pleno de las democracias bajo estos conceptos de luchar en contra de los discursos de carácter negacionista y de los discursos de odio. Hay acá un punto central en este presente. Hemos visto nosotros, la Argentina ha tenido, pero para quienes son participantes de este curso, de otros países, de la región y de otros lugares del mundo, van a encontrar también figuras similares a las cuales yo voy a exponer ahora. Hemos encontrado nosotros durante nuestro proceso electoral reciente claros discursos de negacionismo, claros discursos de odio, que buscan desarticular esta construcción de la memoria, este conocimiento de la verdad y relativizar los crímenes que se han cometido bajo las figuras. Aquí tenemos juristas importantes que se han pronunciado con respecto a que los crímenes que se cometieron en nuestro país están enmarcados en el delito de genocidio, para que nosotros veamos que hay actores que buscan desarticular esta construcción de memoria, verdad y justicia, relativizando los crímenes que se cometieron en nuestro país. Pero esto lo vemos también en la región. Tenemos candidatos en procesos electorales en países vecinos que reivindican las dictaduras bajo la doctrina de seguridad nacional, planteando que esas eran los actores que habían llevado la prosperidad en algunos países. O tenemos presidentes de países muy importantes en nuestra región que reivindican la acción criminal también llevada adelante por una larga dictadura en su país y que han reivindicado a los torturadores de expresidentas, como el caso de Dilma Rousseff. Y esto es muy importante marcarlo, porque estas acciones de negacionismo, estos discursos de odio buscan horadar la construcción democrática, porque buscan, junto con esto, relativizar el valor de la participación política, del involucramiento político y del pensamiento de la política como una acción en la comunidad, para ponerlo como un disvalor en la democracia y construir acciones de carácter política y económica vinculados a este criterio de negacionismo y a la aplicación de recetas de corte neoliberal, porque necesitan el olvido para volver a aplicar en nuestros países recetas que llevaron a la pauperización económica de las mayorías populares. Entonces, acá hay un punto muy importante que tiene que ver con las acciones que desde el Estado llevamos adelante para que esto no suceda. La posibilidad de articular sobre la comunicación, la formación de los actores de la comunicación social en materia de derechos humanos, en su formación para que la difusión y el conocimiento de lo que nos sucedió y lo que aún nos sucede en nuestros países sea parte de una construcción de carácter permanente. La formación de los agentes públicos de los tres poderes del Estado requiere un esfuerzo permanente. No debemos dar por sentado y por hecho absolutamente nada. La garantía de derechos humanos, del principio de no repetición, la forma en que vamos a resolver es ser permanentemente actores en la construcción del nunca más. Es allí donde nosotros vamos a encontrar las respuestas que debemos generar en forma permanente para garantizar ese principio de no repetición. Entonces, debemos interpretar y mirar a los derechos humanos no como un objetivo a cumplir, sino debemos mirar a los derechos humanos como un camino a recorrer,
como una lucha a construir, como una acción que debe involucrar al Estado como garante de derechos, a los movimientos sociales, políticos, de derechos humanos, gremiales, culturales, en el marco de la diversidad, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en el marco del ejercicio de una democracia plena. Pero debemos hacerlo desde ese lugar central, que es el vínculo con la comunidad a la que pertenecemos. Lo que sucede al otro en nuestra sociedad nos sucede a nosotros. Entonces, desarticular la indiferencia y generar el involucramiento en lo que sucede en la comunidad a la que pertenecemos es la mayor garantía que vamos a tener para garantizar la no repetición. Memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición deben estar para nosotros también enmarcadas en la lucha de los pueblos y en la memoria de aquellos que con su vida construyeron la democracia que estamos viviendo en este presente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa maravillosa exposición, muy relevante especialmente los conceptos de reparación y de no repetición en la garantía de derechos humanos por los que todos y todas luchamos aquí. Le voy a dar la palabra entonces a Daniel Fairstein, director del Observatorio de Crímenes de Estado de la UBA, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET. Es profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde dirige el Centro de Estudios sobre Genocidio. Fue presidente de la International Association of Genocide Scholars en el periodo 2013-2015 y miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos. Adelante, Daniel. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación a la institución, al centro y muy en especial a Patricia Funes, que fue quien me convocó. Y la idea, o por ahí lo que me habían pedido, era pensar algunas cuestiones justamente en relación a cómo entender el proceso de memoria, verdad y justicia y la disputa con lo que se llama el negacionismo. Y yo quería iniciar esta reflexión básicamente pensando en la complejidad de la relación entre los hechos, las interpretaciones, las fuentes y la verdad. Esto es una relación que tiene un nivel importante de complejidad y que muchas veces se reduce esa complejidad y nos impide comprender el nudo del problema. ¿Sí? Hay dos posiciones muy reduccionistas que vale la pena cuestionar, incluso a nivel filosófico, de filosofía de la historia, de filosofía del derecho, que tiene que ver con las posiciones positivistas y las posiciones relativistas. ¿Sí? El positivismo tiende a creer que hay una relación casi directa entre hechos y verdad, y que por lo tanto todo el combate contra el negacionismo sería encontrar la fuente que prueba el hecho verdadero como manera de enfrentar a quienes niegan ese hecho. Por el contrario, la posición relativista, podríamos decir que se va a ir al otro extremo y malinterpretando esa frase tan hermosa de Nietzsche de que hechos es lo que no hay, lo que hay son interpretaciones, llevó al extremo esa idea planteando que solo existirían interpretaciones y que todo el debate sería un debate sobre interpretaciones. En verdad, lo que vamos a ver en esta compleja relación entre esos elementos es que ninguna de esas dos posiciones expresa la complejidad del problema. ¿Sí? En términos que las posturas negacionistas por lo general no es que plantean directamente una negación absoluta del hecho, sino que operan de modos más, por eso diría, más complejos, más enrevesados,
en uno de los textos que sugerí para la bibliografía del seminario, que es el texto de Stanley Cohen, States of Denial, Estados de Negación, podemos encontrar una cantidad de estrategias negacionistas que tienen que ver con formas de relativización, con formas de minimización, con la construcción de falsas equivalencias, con formas de sobresimplificación, o con el intento de desarrollar teorías conspirativas, ¿sí? Que sería la utilización de formas de proyección, ¿sí? Y por otro lado, lo que vamos a ver es que lo que también es complejo es la relación con las fuentes, ¿sí? En términos que esa visión tan positivista de un sector del campo de la historia le cuesta tomar en cuestión el hecho de que la propia fuente documental, y particularmente en procesos genocidas, puede ser falsificada, ha sido falsificada. Hay un hermoso libro en este sentido que acaba de aparecer su traducción al español, el libro del investigador turco Taner Akçam, por un lado un héroe, porque un investigador turco que ha trabajado en el reconocimiento del genocidio cometido por Turquía. Pero este último libro, que se llama Órdenes de Matar, Killing Orders en su versión en inglés, no solo analiza y descubre una cantidad de telegramas y comunicaciones del gobierno turco, sino que el análisis que hace es el análisis del conjunto de documentos que fueron falsificados por el Estado turco en el propio momento de comisión de los hechos genocidas, como parte de la legitimación de ese propio proceso. Algo que es muy interesante porque podemos encontrar también en Argentina o en otros países de nuestra región. Se me ocurren dos casos emblemáticos, pero podríamos encontrar montones. La entrevista de Thelma Jara de Cabezas a la revista Para Ti estando secuestrada, ¿sí? O las notas aparecidas sobre la situación de Alejandrina Barri cuando era una niña y fueron secuestrados sus padres en revistas como Somos, Gente o Para Ti, pero también incluso en la producción de material judicial, ¿sí? A partir de la actuación de distintos tribunales, de distintas fuerzas de seguridad, en el propio momento del genocidio, construyendo documentos que legitimaban la acción, construyendo documentos que escondían las acciones, construyendo documentos que falsificaban las acciones. Para lo cual Taner Akçam dice, esto nos demuestra que el testimonio de las víctimas, que por supuesto tiene un nivel de subjetividad como cualquier testimonio, es paradójicamente una fuente tan confiable o más confiable que el propio documento que se puede encontrar desenterrando archivos, que puede contar con el mismo nivel de subjetividad, aunque por otros motivos, que cualquier testimonio de una víctima, ¿sí? Y esto, por eso decía, nos complejiza esa relación entre hechos, interpretaciones, fuentes y verdad, ¿sí? Y requiere siempre una mirada crítica de esa interrelación. Por eso es que a mí, más que pensar al negacionismo como la última etapa de un proceso genocida, me gusta incluir al negacionismo en una categoría más amplia, que nos permite pensar con más riqueza cómo funciona la relación entre hechos, interpretaciones y verdad, que es el concepto de realización simbólica del genocidio. ¿Sí? Para facilitarle la tarea a los traductores, sobre todo al inglés, que es donde es un concepto más difícil, podríamos decir que es symbolical enactment, ¿sí? Quizás la más cercana. Que tiene que ver con que ese genocidio
logra sus objetivos a través de un conjunto de interpretaciones que se construyen para comprender. Pero ese conjunto de interpretaciones no son producidas por el perpetrador del genocidio, sino que ese conjunto de interpretaciones en el cual puede ingresar el negacionismo como una de sus posibilidades, son construidas por la propia sociedad que vive el terror. Y esto es lo que le agrega complejidad a la situación. Tenemos esta distorsión de fuentes, tenemos este intento de los propios perpetradores por dificultar el acceso a la verdad, pero también tenemos lo que pasa en nuestra propia cabeza, en nuestro propio sentimiento, en lo que le ocurre a cada sujeto sometido al terror, que también puede construir elementos que dificulten nuestra relación con las interpretaciones o con la verdad. ¿Y qué es lo que se ha estudiado en los procesos genocidas acerca del rol de los mecanismos de defensa? Esto es, nuestro aparato psíquico tiene un conjunto de mecanismos de defensa que nos protegen del exceso de realidad, que nos protegen de una realidad que no tenemos elementos para incorporar, que arrasaría nuestra subjetividad. Ahora, esos elementos que nos protegen de la posibilidad de que la realidad nos arrase, al mismo tiempo nos impiden percibir determinadas fracciones de realidad. Esto es, si bien el negacionismo es una estructura ideológica intencional, la negación es un mecanismo de defensa psíquica, un mecanismo de defensa adaptativo. Esto es, que en el momento de terror, quienes están viviendo el terror desarrollen mecanismos para negar ese terror, para intentar que ese terror no termine arrasando su subjetividad, es algo muy difícil de confrontar en el momento del genocidio, pero a su vez deja marcas fundamentales en el postgenocidio, como desafío para poder ir avanzando sobre los mecanismos de defensa. Cuando uno se pregunta en muchas de nuestras sociedades, porque ha sido común en todos los procesos genocidas, ¿sí? ¿Por qué logran tanto consenso lo que hemos llamado las teorías de los dos demonios? ¿Sí? Estas formas de interpretación que ponen a la violencia fuera, ¿sí? Que nos excluyen del análisis, ¿sí? Dos sectores malignos que se han enfrentado entre sí y la sociedad por fuera de esa confrontación. Lo que es importante entender es que esto no tiene tanto que ver con una maquinaria de difusión de esa interpretación, sino que tiene que ver con que esa forma de ponernos afuera del conflicto es una manera especialmente efectiva para poder dar lugar a esos mecanismos de negación, para impedir hacernos cargo del efecto del terror en nuestra propia vida. Y por eso logran ese nivel de adhesión, cuanto menos en la generación que ha vivido el proceso genocida. Esto no lo vuelve inevitable, pero es una herramienta fundamental para pensar cómo confrontarlo. No es casual que las teorías de los dos demonios fueron confrontadas masivamente por la generación siguiente, que no tenía los mismos constreñimientos, podría decir, las mismas lógicas, el mismo tipo de construcción de mecanismo de defensa de aquella sociedad que fue sometida al terror. En ese sentido, esta complejidad de la relación entre hechos, interpretaciones, fuentes y verdad se va a jugar en un concepto que voy a tomar de una socióloga que ha trabajado con nosotros, que es Malena Silveira, que ha construido el concepto de estructuras de sentido.
En realidad, lo que surgen en distintas sociedades son estructuras de sentido, formas de conectar a los hechos para producir interpretaciones colectivas. ¿Sí? Y esas estructuras de sentido nos permiten distintas explicaciones acerca de qué pasó, cómo pasó, a quién le pasó, quién lo llevó a cabo. Esas distintas estructuras de sentido pueden incluir elementos falsificados, pueden incluir elementos mentirosos, pero por lo general, esas distintas estructuras de sentido incluyen elementos importantes de verdad. Con lo cual la disputa entre las estructuras de sentido no es una disputa entre verdad y falsedad, sino que es una disputa entre formas de interpretación que producen efectos. Formas de interpretar lo que nos ocurrió, formas de conectar el pasado con el presente, con el futuro. ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos en general? La memoria existe como un modo de conectar pasado, presente y futuro. ¿Sí? Pero no hay una sola manera de conectar pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, la disputa justamente contra las formas de realización simbólica del genocidio parte de hacer un trabajo crítico sobre esas estructuras de sentido. ¿Qué explicación nos arma la lógica de los dos demonios? ¿Qué explicación nos arma el planteo de que en la Argentina hubo una guerra? ¿Qué explicación nos arma la idea de pensarlo como terrorismo de Estado? ¿Qué tipo de explicación nos arma la idea de pensarlo como genocidio? Estas distintas estructuras de sentido que pueden asentarse en niveles de verdad producen efectos distintos en el modo en que una sociedad puede relacionarse con el terror que la atravesó. Acá es donde radica el eje de la disputa por el sentido y la disputa contra el negacionismo. Y tenemos la posibilidad ahora, cuando voy terminando, de escucharlo después a Carlos Rosansky, una figura central justamente en nuestro país, en haber comprendido lo que Mauricio García Villegas llama el rol simbólico del derecho. En el sentido que en nuestras sociedades modernas, occidentales, esas estructuras de sentido se zanjan de muchas maneras, pero un lugar muy paradigmático de disputa de esas estructuras de sentido es el campo del derecho, porque es el campo que todos hemos reconocido como un campo de sanción de verdades colectivas y como un campo de asunción de responsabilidades por esas verdades colectivas. Y entonces una sentencia judicial tiene dos objetivos de los cuales no todos los operadores jurídicos son conscientes, ¿sí? Del primero sí, del segundo por lo general no. Y aquí está el enorme valor del trabajo que han hecho algunos de nuestros tribunales, entre ellos el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. La primera función es esta capacidad de asignar responsabilidad por las acciones desarrolladas por distintos sujetos en el contexto de la vida social. ¿Sí? Alguien que ha torturado a otros, alguien que ha secuestrado, alguien que ha asesinado, alguien que ha secuestrado a los hijos de otro y les ha robado su identidad, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de su acción. Pero también esa sentencia judicial nos narra lo que ocurrió. ¿Sí? Nos dice qué ha pasado en nuestro país y por qué es que se deben asignar estas responsabilidades de este modo. Y por lo tanto tiene lo que García Villegas llama un rol simbólico, una eficacia simbólica en su capacidad de incidir en esa disputa por las estructuras de sentido. Jugar un rol en abrirnos a esa discusión de qué fue lo que nos ocurrió. Creo que estos elementos, y con esto cierro, nos pueden servir para entender de qué se trata
la batalla contra el negacionismo o de qué se trata la batalla por la realización simbólica del genocidio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque paradójicamente el derecho tiene un rol simbólico en su capacidad de jugar en esa disputa de sentido. Pero sería muy engañoso pensar que esa disputa de sentido se puede resolver con el derecho penal. Y en los lugares donde se ha intentado, para decirlo con todas las palabras, penalizar el negacionismo, el efecto ha sido absolutamente contraproducente. Porque si el derecho, en lugar de aportar a la construcción de sentido, lo que hace es penalizar algunas estructuras de sentido, esas estructuras de sentido cobran mucho más interés al volverse contrahegemónicas. Por lo tanto, la disputa con estas modalidades, por desagradables, espantosas, cuestionables que nos parezcan, de formas de relativización, de minimización, de construcción de falsas equivalencias, de sobresimplificación, deben ser enfrentadas políticamente. O deben ser enfrentadas, en el caso del derecho, en su capacidad de dar la disputa por las estructuras de sentido. Esto es, deben ser enfrentadas incluso socialmente, planteando la inaceptabilidad, la imposibilidad de seguir dialogando con ese tipo de miradas, la importancia de que un funcionario público no puede sostener ese tipo de miradas. Esto es una condena que es social, pero no penal, ¿sí? Y que nos permite justamente hacer retroceder desde ese desarmado crítico de los tipos de interpretación construidas en esa lógica negacionista, de su capacidad de llegar a mayores poblaciones. ¿Sí? Creo que estamos en un momento de desafío fundamental en ese plano. Primero por un contexto internacional, justamente que ha abonado desde distintos lugares las miradas relativistas, cuando se plantea que todo es una disputa simplemente por la interpretación, se da lugar a las posverdades, se da lugar a las fake news, se da lugar a todo un conjunto de problemáticas para la verdad que son las que le han dado mucha capacidad al negacionismo. Podríamos decir que también se ha sentado este momento difícil en algunas estructuras de sentido que no hemos revisado desde el campo popular con suficiente cuidado, ¿sí? Yo he cuestionado dos, y para tirar dos provocaciones si quieren para la discusión, ¿no? Pero diría, terrorismo de Estado y dictadura cívico-militar han sido dos conceptos que han cobrado mucha fuerza y que creo que son muy problemáticos en el tipo de mirada que habilitan desde una construcción negacionista. ¿Sí? La dualidad a la que lleva terrorismo de Estado, la confusión de la distinta participación de distintos actores a lo que lleva cívico-militar, que más allá de muy buenas intenciones en quienes crearon esos conceptos, la estructura de sentido en la que ingresaron habilita el crecimiento de formas negacionistas. Y entonces digo, me parece que hay como una conjunción de problemáticas muy difícil que necesitamos poner sobre la mesa más allá de nuestra condena moral. Digamos. Yo creo que quienes estamos en este seminario compartimos la condena moral a el modo negacionista de construir sentido sobre la experiencia genocida, pero no alcanza con esa condena moral. ¿Sí? Si uno quiere efectivamente incidir en la disputa por el sentido, necesitamos comprender cómo se juega esa disputa por el sentido y necesitamos revisar cada uno de nuestros conceptos y cada una de nuestras intervenciones para poder llevar a cabo de un modo más exitoso, de un modo más sólido, ¿sí?
de un modo con mayor capacidad de llegada al conjunto de la población, esa disputa por el sentido que, por lo menos en el caso argentino, durante los primeros 30 años, a partir del fin de la dictadura, pudimos desarrollar con tanta riqueza y originalidad, y que ahora estamos encontrando algunos problemas que tenemos que ser capaces de enfrentar. Bueno, aquí termino y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tan esplendorosa disertación. Si después usted se pone a observar los comentarios en el chat, va a poder leer las loas de las y los participantes. Entonces, con mucho gusto ahora vamos a presentar al doctor Carlos Rosansky, expresidente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, ex juez de la Cámara Federal, docente de cursos de posgrado en universidades nacionales, autor de varios libros y coautor de libros publicados en el país y en el exterior, autor del texto de la Ley 25.852, que reformó el Código Procesal Penal de la Nación Argentina, que regula la declaración de niños, niñas y niñas ante la justicia. Medalla de Honor del Congreso de la Nación Argentina por actuación en juicios de lesa humanidad. El resto de la biografía del doctor la podrán observar en la plataforma, como les decía antes. Doctor, le cedemos el piso. Gracias, hola a todos, estaba muteado. Y gracias, Fernanda, y al centro y a todo el equipo por la invitación. Es un honor participar con todo gusto y comienzo, por supuesto, adhiriendo a todo lo que planteaba Remo, lo que planteaba Daniel. Y como él dijo, por supuesto que coincido con esos planteos. Y me quiero referir, voy a retomar lo que planteaba Remo, por ahí alterando el orden del título en cuanto a verdad, justicia y memoria. En ese orden lo pongo porque tiene que ver con una secuencia que a mi entender es útil para, por lo menos para el objetivo de la conversación de hoy. Había un psicólogo norteamericano, Uri Bronfenbrenner, que decía que ningún hecho humano puede ser interpretado en su real dimensión si no es analizado en el contexto en el que se produce. Y verdaderamente eso a mí me impactó siempre ese concepto, porque distintos factores que llevaría mucho tiempo desarrollar, muchas veces nos llevan a realizar afirmaciones que se alejan del contexto en el que se producen esos hechos. Por eso la importancia de conocer con la mayor profundidad posible ese contexto. Por eso yo voy a retomar lo que, incluso ser reiterativo en algunos conceptos que explicó Remo, porque además me parece que es necesario, aunque sea reiterativo, para comprender lo que motiva incluso el título de la reunión de hoy, que es esa vinculación entre el pasado y el futuro, que es nada menos que el presente, es decir, es lo que nos está pasando. Y nosotros no vamos a poder modificar de la manera adecuada nuestras conductas para operar sobre el pasado y que no se repita en un futuro si no conocemos con el mayor detalle posible qué es lo que nos ha sucedido. Yo me voy a centrar en eso, insisto, reiterando algunos conceptos de Remo, por ejemplo, respecto de qué es lo que nos sucedió en el pasado, por lo menos en el pasado de las décadas cercanas en la región, no solo en la República Argentina, sino en la región, utilizando un concepto que recién Daniel un poco cuestionaba, y por supuesto que coincido con lo que dice, pero daría para discutirlo y complementarlo, que es el de terrorismo de Estado, que yo lo voy a, para este momento lo voy a seguir utilizando porque me parece útil, me parece
que nos puede ayudar a comprender un poco lo que yo quiero dejar planteado sobre el pasado. Y ese fenómeno, que se lo suele denominar terrorismo de Estado, con la salvedad que ha hecho Daniel Feierstein, querido amigo, admirado y respetado, y fue un proceso que tuvo características muy siniestras, en 4 palabras sería de secuestro, de tortura, de desaparición y de muerte, que tenía un origen específico y un fin específico, que era la instalación de un proyecto económico, un modelo económico, que como muchos de ustedes conocen, es el proyecto económico de la Escuela de Chicago, la conocida Escuela de Chicago de Milton Friedman, con su célebre y trágico libro Capitalismo y Libertad, en los años 60 en los Estados Unidos, que es una concepción que dio origen, entre otros desastres, a la implementación del terrorismo de Estado como metodología. Es decir, el fin era la instalación de un modelo económico y la metodología utilizada era nada menos que el terrorismo de Estado, con esas características que mencionaba de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Ese proceso que se desarrolló en toda la región, que ha dejado una marca indeleble en nuestras sociedades, no solo en los individuos que integramos esas sociedades, sino, y también de manera fundamental, en las instituciones de esas sociedades. Este es un tema muy poco discutido, tratado, me parece que Daniel lo conoce y mucho, pero yo creo que hay una necesidad de profundizar en aquellos efectos que ha dejado en nuestras instituciones. Insisto, por ser poco hablado, no es casual que sea un tema poco tocado. Hay razones muy profundas para que las instituciones se resistan a hablar de eso, nada menos del efecto que sobre ellas mismas ha tenido el proceso de terrorismo de Estado en nuestra región. Y hay una frase que yo quiero recordar, que se vincula a este efecto brutal que ha tenido la violencia del Estado en esos años, que es de Tato Pavlovsky, un psicoanalista, dramaturgo, que de manera magnífica en los años 73, es decir, previo al golpe de Estado de 1976 en la República Argentina, es decir, con anterioridad, él escribe una obra que se llama El señor Galíndez. Muchos de ustedes, especialmente de la República Argentina, recordarán esa obra, en la cual él ha dicho: por cada uno que tocamos, 1000 paralizados de miedo. Nosotros actuamos por irradiación, decía Pavlovsky, insisto, en 1973, previo al golpe de Estado. Esto es, él definía la gravedad que tenía esa proyección de la parálisis al tocar a uno con la tortura, con el drama que significa el terrorismo de Estado. Se paralizan 1000, y si nosotros tomamos una cifra mínima, que es de 30.000 desaparecidos en la Argentina, porque sabemos que han sido más, pero si tomamos solamente esa cifra, 30.000, y la multiplicamos por aquellos 1000 paralizados que significa cada uno de esos casos, vamos a tener decenas de millones de personas de nuestra comunidad, y lo mismo ha sucedido en otros países de la región, que han sido atravesados por esa irradiación a la que se refería el brillante Tato Pavlovsky, y que esa irradiación ha tenido en nuestra sociedad, por lo menos desde mi punto de vista, muchas consecuencias, nefastas por supuesto, pero algunas de ellas que podemos por lo menos sintetizar. Yo mencionaría 4. Uno es la anomia, es decir, la nula o tenue adhesión a la norma. La otra es la pérdida de empatía, como señalan
dicho, un proverbio de los pueblos originarios, la posibilidad de caminar con los zapatos del otro, de ponerse en el lugar del otro. La tercera es la pérdida de sensibilidad ante la injusticia, que es algo que nos pasa muy seguido en nuestras sociedades, que es que nos fuimos volviendo insensibles, y entonces la injusticia pasa por delante nuestro y nosotros no reaccionamos. Y el cuarto efecto tremendo, brutal, de esa irradiación es el que yo mencionaba recién, del impacto de las instituciones. Esto es una deuda muy grande que tiene nuestra sociedad, a mi entender, sobre todo el espacio político y de investigación, por supuesto, en las ciencias respectivas, porque ese impacto en las instituciones, conocerlo en profundidad, es el que nos permitiría entender muchas de las cosas que nos pasan, porque ese impacto, entre otras cosas, se traduce en la anulación, en la práctica, de los mecanismos de control que esas instituciones deberían desarrollar, porque los tienen nominalmente. Doy un ejemplo concreto para sintetizar lo que estoy diciendo. Si una persona, en el caso de la República Argentina, como Javier Milei, candidato y elegido hace pocos días diputado de la Nación para integrar nada menos que el Congreso Nacional, ha dicho, están las imágenes grabadas en sonido y en imagen de lo que ha dicho, que si él tiene que elegir entre el Estado y la mafia, elige la mafia. Y aclaró, porque la mafia tiene códigos, porque la mafia no miente. Y entonces cuando uno escucha y ve esto que yo estoy relatando, tiene que pensar qué pasa en las instituciones, en este caso, el Congreso de la Nación Argentina, que va a permitir el ingreso de una persona que dijo públicamente y afirmó que prefiere la mafia en lugar del Estado. Esto lo doy simplemente como un ejemplo muy sintético y puntual de lo que quiero decir respecto del impacto en las instituciones que en todos estos años, décadas, ha logrado degradar algunos aspectos fundamentales, como son la posibilidad de reaccionar ante individuos de esta categoría. Esto requeriría por ahí una conversación un poco más larga, pero por razones de tiempo yo lo dejo planteado como un ejemplo. Bueno, así pasaron luego 30 años de impunidad de aquel genocidio de los años 70, y yo siempre me he preguntado, y me sigo preguntando, ¿cómo es posible que una sociedad sea feliz después de semejante nivel de terror? Por supuesto, esto es muy aplicable a lo que comentaba Daniel Feyerstein recién, del genocidio del Estado turco otomano respecto del pueblo armenio, en aquel fatídico 1915. Y uno se pregunta cómo se vuelve de eso, ¿no es cierto? Es decir, cómo se hace para volver de ese y de otros genocidios que han ocurrido en la humanidad. Y yo cuando me lo pregunto a lo largo del tiempo, siempre la respuesta es recurrente, tiene que ver con lo que planteaba Remo, que claramente es conocer la verdad, hacer justicia y reparar, y cultivar la memoria. Por eso yo lo pongo en ese orden de secuencia. Y brevemente, porque igual nos van a avisar cómo andamos de tiempo, pero yo voy a tratar de ceñirme a las indicaciones, pero me voy a referir rápidamente a estas tres circunstancias. Primero, la verdad, la importancia de conocer la verdad. Hablamos, y permítanme seguir hablando de terrorismo de Estado, con la salvedad de que coincido con lo que plantea Daniel Feyerstein, pero en la región se tradujo en lo que se denominó Plan Cóndor, que fue la manera de instrumentar aquel ingreso de esa teoría, ese modelo económico de Milton Friedman, de los Chicago Boys de los años 60. Y es un plan que se puso en práctica más o menos en el año 70,
en la región, incluso con anterioridad, y que se llevó la vida de decenas de miles de personas y que afectó millones y millones y millones con las consecuencias de los atroces crímenes que cometieron. ¿Y qué sabemos de esa verdad? Y lo estoy diciendo como cuestión absolutamente probada, al menos en la República Argentina. Sabemos que hubo un plan de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Sabemos de qué sector de la sociedad provenía, que no era solo el sector militar, porque el sector de militares y fuerzas de seguridad lo que hizo fue instrumentarlo en la práctica, pero tenían detrás todo un apoyo y el impulso de una parte de la sociedad civil, de la peor parte de la sociedad civil, y también habría que agregar para alguna conversación posterior el rol que tuvo la Iglesia en algunos aspectos. No olvidemos que el segundo juicio que se realizó en la ciudad de La Plata sobre este tema llevó a la condena, la segunda condena en el mundo de un sacerdote por tortura, por desaparición forzada y homicidios, que fue Christian von Bernitz, perteneciente a la Iglesia. Y lo digo porque ese hombre al día de hoy no ha sido, a pesar de tener una condena firme a reclusión perpetua por los delitos más atroces que se pueden cometer, no ha sido sancionado por la institución a la que pertenece. Esto es un tema para dejar planteado y algún día ponerse a discutir en serio, porque se relaciona con lo que yo mencionaba del impacto institucional, que tal vez sea una de las deudas más grandes de investigación y sobre todo para arrojar algunas sugerencias de cómo se hace a futuro con esas instituciones. Por razones de tiempo voy a, sin afectar la traducción, hablando demasiado rápido, pero voy a avanzar un poco en lo que quería dejar planteado sobre esta secuencia, porque, como lo dijo Remo perfectamente, hubo, a partir de la finalización de ese periodo dictatorial, hubo un periodo democrático que comienza en 1983, que luego en 1985 se produce el juicio de las juntas militares que citaba Remo, pero que se borra absolutamente con el codo esa sentencia escrita con las manos respecto de las juntas militares mediante actos infames posteriores, que son las leyes de impunidad a las cuales se refirió Remo, y los indultos, lo cual es una mancha indeleble que tiene nuestra institucionalidad, porque el costo que ha tenido esa impunidad y que llevó décadas, porque no hay que olvidarse que recién se retoma todo esto, y lo citó Remo, en el año, hacemos el primer juicio, yo tuve el honor de presidirlo, en el año 2006. Fíjense las décadas que han transcurrido de impunidad a raíz de esas dos leyes infames, de obediencia a vida y punto final, y luego de los indultos. Y acá quiero hacer una digresión respecto de la verdad. La verdad es absolutamente importante y eso hoy ya no podríamos ni siquiera discutir. Pero yo llegué a la conclusión que la verdad no alcanza por sí sola, no alcanza porque es estática, porque nos da una foto de lo que pasó y necesitamos algo en movimiento. Y lo que viene en movimiento es la justicia, que es dinámica, que es la que nos permite, en el caso de la República Argentina, luego de 25 años de impunidad, nos permitió iniciar los juicios que aún están en marcha, bastante adormecidos y lentos, por cierto, por razones que no daría el tiempo de desarrollar, pero que se inició recién en el año 2006, cuando se crearon las condiciones, se anularon y se declararon inconstitucionales sucesivamente las leyes de impunidad. Esos juicios tuvieron y tienen dificultades muy grandes por falta de preparación de la justicia federal, que nunca estuvo preparada para esta dimensión de juzgamiento, porque en realidad la justicia no está preparada en la práctica y sus integrantes menos para afrontar, juzgar hechos de genocidio. Y esto nos lleva a la tercera condición para lograr un poco de felicidad social,
que tiene que ver con la reparación que mencionaba Remo, y que yo voy a decir brevemente un hecho sucedido cuando terminó la lectura de la sentencia a Miguel Echecolás, en el primer juicio, y que fue condenado a reclusión perpetua. Cuando yo termino de leer el fallo que lo condena a reclusión perpetua, se me acerca una señora con un pañuelo blanco en su cabeza, Edna, y me dice al oído, poniendo su mano en el pecho, me dice: yo tuve una opresión en el pecho durante 30 años, se me fue. Más allá de la impresión que me causó ese comentario, y que me perdura hasta el día de hoy, pero es un concepto que es imposible superar en cuanto a síntesis de lo que es un proceso de reparación. En este caso, dado por un fallo judicial, pero más que el fallo es todo el proceso que llevó a la concreción de ese fallo. Por eso quería recordarlo. Y luego, bueno, la cuarta condición, que es la memoria. Y la memoria está vinculada, y con eso voy a ir terminando, está vinculada a que aquellos pueblos que no cultivan la memoria, y esto, a pesar de ser trillado, hay que reiterarlo, los pueblos que no cultivan su memoria tienden a repetir las atrocidades. Esto no es una cuestión menor, porque nos ayuda también a entender cuál es el panorama actual que tenemos. En dos palabras, aquel plan Cóndor, que era de secuestro, desaparición, tortura y muerte, hoy tiene un plan Cóndor 2 en la región, que modificó su metodología, la reemplazó por el lawfare, que es la conjunción de la actividad de un poder ejecutivo en la República Argentina, en su momento encarnado por Mauricio Macri y toda su banda, mediante la cual persiguieron opositores y cometieron una cantidad importante de delitos, junto con otros sectores, en especial los medios hegemónicos de comunicación, por los cuales buscaron y lograron el mismo sentido de aquel plan Cóndor 1, que es el saqueo del país, es decir, la instalación de un modelo económico definido, que yo referenciaba en Milton Friedman de aquellos años 60, traspolado, en nuestro caso, en la Argentina y en la región, al 2015, en el caso del gobierno de Mauricio Macri, pero quiero dejar planteado que esto tiene que ver precisamente con el mismo fin, que es el saqueo. Ha cambiado la metodología, daría mucho tiempo explicarlo, por lo que se conoce como lawfare, y finalmente me refiero en un minuto, y si me lo permiten, al futuro. Es decir, con estos antecedentes, con este conocimiento que hemos podido desarrollando en toda la región, cómo se avanza hacia ese futuro sin olvidarnos del pasado. Y yo creo que voy a dejar planteados dos cuestiones nada más, muy breves, que es enfrentando los desafíos que esto significa. Estamos hablando de nuestro pasado, de las décadas que resumimos, y tiene que ser mediante un abordaje interdisciplinario, con dos caminos que yo sintetizo en dos, son muchos más. Uno de ellos es la reconversión institucional, que es la que mencionaba antes, que es una deuda, porque tiene que haber una reconversión institucional que sea acorde a las consecuencias que aquel terrorismo de Estado ha causado en las instituciones, y que el lawfare causó y causa al día de hoy en nuestra región, con las persecuciones, con los golpes de Estado, como sucedió en la República de Bolivia, plurinacional de Bolivia, donde el expresidente de la Nación, entonces presidente, colaboró con ese golpe de Estado infame que se produjo contra Evo Morales. Y esto no es una cuestión que podemos soslayar, porque tiene mucho que ver con todo lo que motiva este curso. Y en segundo y último lugar, un estudio serio, sobre aquella vulnerabilidad que permitió los espacios para aquel terrorismo de Estado y para el actual lawfare. Es decir, hay espacios sociales que nuestro sistema político tolera y que necesitamos analizar precisamente para evitar que vuelvan a suceder.
Y finalmente un recuerdo a Miguel Ángel Asturias, aquel escritor guatemalteco que en los años 1960 publica su libro Los ojos de los enterrados. Y en ese libro, Los ojos de los enterrados, dice Miguel Ángel Asturias, los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia o no los cerrarán. Yo deseo que los puedan cerrar, estoy convencido que los van a cerrar, porque sin verdad no puede haber justicia, sin justicia no puede haber reparación, y sin reparación no puede haber memoria. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa exposición. Justamente mañana martes vamos a tener un panel que va a profundizar en fake news y lawfare, uno de los temas que el doctor mencionó. Entonces, muchas gracias a Remo, Daniel y Carlos por sus presentaciones. Vamos ahora a pasar a algunas preguntas que han hecho llegar las y les participantes. La primera, verán ustedes con quién quiere iniciar con la respuesta. Dice, ¿cómo entender el significado de una democracia que estaba experimentando prosperidad caiga en el negacionismo de Bolsonaro en Brasil? Actualmente, agrega, se está produciendo un genocidio indígena y la sociedad, incluso en posesión de la información, no parece comprender. ¿Responder? ¿Alguien en particular? Ese micrófono. Puede iniciar, doctor. No, de mi parte, en dos palabras, mi pensamiento al respecto en el caso de Brasil y de la región es que ese tipo de sucesos es posible gracias a la manipulación que se efectúa. Yo creo que cuando se desarrolle, como usted decía, el tema del lawfare, se va a poder ahondar en esto, pero no es muy sencillo comprender por qué hay una cantidad tan importante de ciudadanos que en elecciones democráticas termina votando algo que lo va a perjudicar. La única explicación, por lo menos de mi parte, yo estoy investigando mucho ese tema porque me parece crucial, y lo único que encontré hasta ahora es que estamos ante un proceso de manipulación muy fuerte, que no es nuevo, porque esto ni siquiera fue inventado por Goebbels en el nazismo, sino que él a su vez tenía una inspiración anterior de un autor que vivía circunstancialmente en Estados Unidos, pero la realidad es que es la manipulación la que puede explicar, insisto, por qué millones de personas terminan votando nada menos que a quienes lo van a perjudicar. Muchas gracias por su respuesta. No sé si alguno de los otros dos panelistas quisiera agregar algo. Sí, de todas maneras, poder responder o reflexionar sobre esta pregunta nos lleva a otra de las preguntas que están expresadas aquí en el Zoom, que tiene que ver con la construcción y que va a ser producto de un panel siguiente, que tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestra América con las nuevas derechas y los golpes blandos, y que está atravesando esta conversación que estamos teniendo. Que tiene que ver con estas nuevas doctrinas, con estas nuevas formas con que se van estructurando los golpes blandos, que no tienen que ver ya con la participación directa o sí, en algunos casos, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad para articular la llegada al poder de los poderes fácticos, los poderes reales de los países, y que recurre a herramientas, instrumentos, como planteaba Carlos, como son la información falsa, la información falaz, el armado de causas judiciales y la persecución judicial de los líderes de los procesos populares en nuestra región,
pero que tiene para mí, y hay que mirarlo de esta manera, esta nueva doctrina tiene actores que han tenido en algo que han preguntado aquí, de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional durante la década del 60 y la década del 70, y la aplicación en la lucha contra el comunismo, y el ordenamiento internacional de posguerra, con lo que significa a partir de la administración Reagan y las nuevas teorías para Latinoamérica, la desarticulación de los procesos democráticos, el condicionamiento de las transiciones democráticas en nuestros países. Y hay acá un tema importante marcado, tanto la política de sometimiento y llevada adelante por parte de Estados Unidos por un lado, pero por otro lado los actores de poder real en cada uno de los países están vinculados a los procesos que se llevan y se sustancian en nuestra región. Porque si no, no comprenderíamos, si no pensamos que el golpe en contra de Evo Morales es el golpe del litio, y si no comprendemos que el corrimiento de las fronteras Ojera está directamente vinculado a lo que sucedió con el golpe de Estado en contra de Lugo en Paraguay, ¿no es cierto? Y así vamos viendo las modificaciones legislativas, los avances en procesos distributivos en los países, con estas coordinaciones entre los grandes grupos económicos en los países y la acción directa y participativa por parte de Estados Unidos para generar estos procesos. Y eso debemos vincularlo también a lo que sucede en Brasil, a la discusión después de la crisis institucional y del proceso de reforma constitucional que está teniendo Chile, y sin embargo la disputa en el proceso electoral marca el posicionamiento de tal vez el punto de estas nuevas derechas extremas, ¿no es cierto?, en la región. Por eso debo plantear también, como Carlos planteó con respecto a la utilización del término terrorismo de Estado, a la utilización del término dictadura cívico-militar, como una forma de desentrañar cuáles son los actores reales y profundos de los procesos dictatoriales que nos tocaron vivir a nosotros en la década del 60 y la década del 70, que también son los mismos actores. ¿Por qué? Porque Bolsonaro es el resultado de un proceso destituyente y de cercenamiento político en Brasil, ¿no es cierto? Pero también es un actor vinculado al proceso dictatorial, ¿no es cierto? Y Macri, en la Argentina, es parte de un sector empresarial concentrado, vinculado al proceso dictatorial en forma directa. Porque si nosotros no generamos esa vinculación y esa relación, lo que planteaba muy claramente Carlos con respecto al efecto que planteaba la dramaturgia en el doctor Galíndez, en el señor Galíndez, de la irradiación del terror, una parte de desarticular ese terror tiene que ver con conocer y reconocer quiénes fueron los beneficiarios, quiénes fueron los articuladores de esa acción criminal. Entonces, acá hay una vinculación entre el pasado que nos tocó vivir y la situación de estos neogolpismos, de estas nuevas formas y de estas nuevas modalidades que siguen teniendo actores constantes, que usan nuevas metodologías, pero que buscan objetivos y resultados absolutamente claros. Volviendo a la Argentina, que es nuestro métier, por lo menos me toca a mí como funcionario de la actual administración en Argentina, nosotros estamos discutiendo hoy nuevamente el sometimiento económico de nuestro país a partir de los procesos de endeudamiento ante el Fondo Monetario Internacional. Y esto fue llevado adelante por los mismos actores que hicieron el proceso de endeudamiento de la Argentina entre 1976 y 1983 y las mismas modalidades de sometimiento. Porque esto que hemos analizado hoy debemos vincularlo con algo que sucede en nuestra América de forma muy clara. La dictadura, al inicio de la dictadura cívico-militar en Argentina tenía cerca del 4% de pobreza. Al final de la dictadura cívico-militar tenemos el 20% de pobreza estructural, ¿no es cierto? Latinoamérica es la región más desigual, producto también de la acción y de la continuidad de la acción llevada adelante durante esos periodos hasta el presente. El 1% de la población en Latinoamérica tiene el 40% de la renta. Y el 10% tiene el 70% de la renta.
Esto habla también de las características, las formas, la institucionalidad y cómo nosotros garantizamos procesos democráticos que tengan que ver con generar acciones de carácter inclusivo, porque es parte de esa realidad fáctica de lo que sucede, de los actores que intervienen y de aquellos que son beneficiarios directos. Tal vez, en el caso de Brasil, volviendo a la pregunta original y para terminar, tal vez una parte de la burguesía industrial de Brasil esté arrepentida de haber acompañado el proceso pensando de que eso iba a ser un beneficio para su proceso económico. Pero debemos ver y estar atentos que no es muy difícil que Bolsonaro haya sido presidente si no hubiera existido primero una destitución amañada como la que se llevó adelante a partir del impeachment en contra de Dilma Rousseff y con el encarcelamiento del expresidente Lula. Esos fueron los condicionamientos fundamentales y la utilización del sistema de justicia de Brasil para generar las condiciones de que exista un Bolsonaro en ese país. Bueno, Daniel, no sé si querés agregar algo a lo que comentaban los colegas, o si querés... Aprovecho para aclarar una cosita y de paso respondo la pregunta. Sí, porque lo que me aparece como pregunta es si nosotros queremos hablarnos nosotros, entre nosotros, o nosotros queremos dar una disputa por el sentido global. Entonces, una buena pregunta en relación a lo que refería Remo y se vincula mucho con Brasil y por qué Brasil no fue lo mismo que Bolivia, o por qué el golpe en Bolivia fracasa y gana Arce, luego, tiene que ver con, más allá de la manipulación, pensar qué sentido construyen esas miradas que van avanzando, tratar de entender cuál es el sentido, para poder desmontar ese sentido. Entonces, cuando Remo refiere al poder económico corporativo detrás de los golpes militares, estamos absolutamente de acuerdo. Incluso lo veo entre los asistentes a Walter Bosicio, que ha desarrollado un concepto muy lindo que es poder económico corporativo militar. Pero cívico, la sociedad no lo entiende así. Cuando hacemos un estudio para entender qué entiende por cívico cualquier ciudadano argentino, no este seminario, o cualquier ciudadano brasileño, resulta que se articula muy bien con la antipolítica de la nueva derecha. Y por eso de pronto Agustín Laje o Nicolás Márquez hablan con mucha, diría, autores centrales del negacionismo argentino, con mucha profusión de cívico-militar, porque le baja el precio al actor militar y homologa todo en el actor civil, que somos todos, porque además la idea de que la sociedad se divide en civiles y militares es una idea militar. Entonces, yo sé que esto es molesto, es provocativo, puede ser problemático, es más fácil aceptar las cosas, pero la pregunta es, ¿queremos disputar sentido? ¿O queremos quejarnos y pensar que todo el problema es la manipulación? Hay una subestimación del conjunto de la población cuando uno cree que todo el problema es la manipulación. Por supuesto que hay capacidad distinta de llegada, pero eso es un hecho de la realidad que no vamos a cambiar, la llegada de cada conjunto de medios de comunicación. Ahora, en las formas de construir sentido sí podemos incidir. Entonces, creo que una pregunta crucial para entender por qué no se puede asumir el genocidio indígena hoy en Brasil, que era parte de la pregunta, o por qué logra el nivel de apoyo que logra la nueva derecha. Necesitamos preguntarnos e investigar qué sentido produce esa nueva derecha y cómo lo que estamos haciendo no da respuesta a ese sentido. Porque creo que solo desde ahí uno puede intentar desarmarlo. Si no, este es el problema. Nos vamos a seguir hablando entre nosotros o nos vamos a quedar en la queja sobre el poder mediático que es una variable de la realidad, no es algo que vamos a poder transformar. Entonces hay que actuar conociendo las variables de la realidad, que es que nuestro discurso no llega del mismo modo que el discurso hegemónico. Para contrabalancear esa llegada, necesitamos ser mucho más inteligentes en el dinamismo de la transformación del sentido. Para con una llegada menor poder tener un aporte mayor. Eso requiere revisarnos todo el tiempo, que es molesto,
que de pronto lo que nos servía hace 15 años no nos sirve hoy, que lo que nos servía hace 30 años no nos sirve hoy, porque el sentido es dinámico. Y entonces siempre la pregunta es, ¿qué está pasando hoy con las estructuras de sentido? ¿Y cómo podemos incidir en eso que está pasando hoy? Sí. Muchas gracias por su intervención. Aquí hay otra pregunta que consulta cómo contribuye el concepto de reconciliación en las visiones negacionistas. No sé si quiere empezar, Daniel. Sí, sí, hermoso debate para abrir, tal cual, porque justamente un concepto muy de moda, por suerte no en la Argentina, pero incluso diría en el mundo de los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Y el concepto de reconciliación tiene un montón de problemas en su propia concepción, porque se basa en la idea, primero, de una dualidad, ¿sí? Que está en la base de cualquier estructura negacionista, que es poner a los genocidas y a sus víctimas en el mismo lugar. Son dos que se pelean, ¿sí? Y tenemos que lograr que se reconcilien. Primer problema, ¿sí? Hay dos que se llevan mal, que necesitamos que se lleven bien. Bueno, en un genocidio no es eso lo que ocurre, no es que hay dos que se llevan mal. Hay una estructura estatal que decide, como nos recordaba Carlos en relación a esa maravillosa metáfora de Tato Pavlovsky, irradiar el terror en el conjunto social, ¿sí? Por lo tanto, no hay ninguna dualidad, ¿sí? Primera cuestión. Segundo, supone que ese nivel de destrucción se puede reconciliar. ¿Sí? La pregunta es, bueno, hay cosas que son irreparables. ¿Sí? Hay niveles de daño que no pueden lograr una reparación. Es el problema de la reparación. La reparación hay cosas que puede lograr, y es un concepto fundamental, y hay otras que no. Hay daños que son irreparables. Y por lo tanto, la idea de la reconciliación en un tercer nivel solo puede ser pensada, y con problemas, y habría que ver si puede ser pensada, después de la justicia. No hay ninguna posibilidad de reconciliar a nadie con nada si uno no se hace responsable de las consecuencias de sus acciones. Ahora, después que uno se hace responsable de las consecuencias de sus acciones, bueno, aquel que sufrió las acciones podrá considerar que eso ha sido suficiente, o podrá considerar que a nivel social eso ha quedado saldado, pero que así todo no se reconcilia nada, porque eso resulta irreparable, y no es cierto que para la vida social necesitamos sí o sí reconciliarnos. Necesitamos que el derecho ponga las cosas en su lugar, necesitamos que cada quien se haga responsable de lo que hizo. Y después veremos cómo sigue la vida social, digamos, ¿no? En el sentido que después estará la voluntad de cada quien, que no tiene por qué ser igual para todos, en los cuales algunos encontrarán que pueden realizar una vinculación con eso. No, a mí, cierro con esto, me parece brillante el debate que se armó a partir de la aparición de hijos de genocidas, hijos, hijas, más hijas, paradójicamente, de genocidas, que empiezan a cuestionar a sus padres por el rol jugado en el proceso represivo. Y aparecieron dos posturas, las dos interesantísimas, y con miradas distintas sobre esa reconciliación. Las dos críticas, sí, pero de pronto tenemos a Mariana Dopazo, hija de Checolats, que nos dice no hay ninguna posibilidad nunca, ni con el Checolats condenado, esto es, yo necesito alejarme de esa situación, necesito transformar mi apellido, yo no puedo asumir esa herencia. Y de pronto tenemos a Analia Kalinek, que nos dice, si mi padre aceptara reconocer lo que hizo, hacerse cargo por lo que hizo, brindar la información que conoció y colaborar en ese proceso, yo podría recuperar mi relación de hija con mi padre, en ese plano, en ese concepto. Y las dos miradas son igualmente legítimas y válidas, y muestran la complejidad de esta lógica de la reconciliación, pero que en los dos casos requiere la justicia previa, ¿sí? Y requiere quebrar la dualidad, ¿sí? Esa reconciliación es una posibilidad después de la justicia, y no una inevitabilidad, y depende de aquel que fue afectado por ese proceso. Muchas gracias por su intervención. Me pregunto si Carlos o Remo querrán agregar algo a este punto. Algo muy breve.
algo muy breve sobre la reconciliación y lo que mencionaba Daniel de que no había dualidad, y yo agrego que no hay paridad. Este es el tema, la reconciliación presupone paridad. Y el genocida no es un par, la víctima no es un par. Y finalmente que la utilización del concepto de reconciliación de parte de los negacionistas es solamente una estrategia absolutamente falsa, que parte de una paridad inexistente, porque el genocida en realidad siempre ha considerado y seguirá considerando inferior a su víctima. Por lo tanto, cuando un negacionista habla de reconciliación es una trampa fácil de desentrañar, porque, insisto, lo único que busca es lograr esa estrategia que le interesa. Y finalmente, que traía muy interesante lo que plantea Daniel sobre los hijos de genocidas, y coincido en todo lo que dijo, y las dos posturas que él menciona, de aquella hija que dice, si cambia su postura a mi padre y reconoce, entonces yo, y la de Mariana Dopaso, que dice directamente, mi padre no tiene derecho a ser mi padre, ¿no? Que es lo que dice de Echecolás Mariana Dopaso, y me parece, por supuesto, que son las dos válidas, y por supuesto que las dos provienen de la subjetividad de cada una de las víctimas y del atravesamiento que cada una ha sufrido de por vida en su subjetividad. Por lo tanto, son válidas. Yo en lo personal creo que superada esa subjetividad, es decir, si nos vamos a lo abstracto, a mí me parece que no hay posibilidad alguna, pero no solo ya de reconciliarse, sino que aquellas personas que son capaces de cometer los actos genocidas que conocemos que se cometieron, jamás van a tener la posibilidad de recapacitar sobre nada, porque su personalidad psicopática se lo impide, si no, no hubieran cometido los actos que cometieron. Entonces, cuando hablamos de reconciliación, partimos de una base absolutamente falsa, que es la posibilidad de que semejantes individuos reflexionen, se arrepientan, pidan perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, vale como estrategia de quienes son negacionistas, pero de ningún modo nosotros podemos aceptarlo. Sí, solamente para hacer un pequeño aporte. El concepto de reconciliación desde la experiencia argentina, pero también viendo algunas otras experiencias, está directamente vinculado a la construcción de la impunidad, ¿no es cierto? Y en parte también a la idea del olvido. Hay algo muy importante que planteó Daniel en su exposición que tiene que ver con la teoría de los dos demonios y esta idea de equiparar lo no equiparable y de generar un discurso y una mirada histórica, porque quita esos actores fácticos, reales, y pone a los conflictos políticos y de disputa de poder en nuestra sociedad en la mano de la demencia, ¿no es cierto? En la acción sobrenatural, ¿no es cierto?, de los demonios. Y me parece muy importante, y para mí está vinculado a la idea en la que se sustentó, por ejemplo, la idea de la reconciliación en el proceso político institucional argentino que lo llevó adelante Carlos Menem, ¿no es cierto? Porque él utilizó la misma teoría de los demonios para la persecución penal que inició el gobierno de Alfonsín, usó la misma teoría de los dos demonios para indultar, ¿no es cierto?, para aplicar un criterio y una mirada de vuelta de página, de la idea de que la reconciliación es dejar de mirar para atrás, ¿no es cierto? Y lo que hemos estado hablando hoy no tiene que ver con mirar para atrás, sino tiene que ver con ese traslado permanente de nuestra historia. Por eso hijos, pero los otros hijos, ¿no es cierto? Yo valoro mucho y he tenido contacto con esta experiencia tan especial de los hijos de los genocidas y su actitud organizativa y lo que ellos plantean como parte de nuestras conflictividades, también lo tenemos que ver desde los hijos de los desaparecidos, ¿no es cierto?, que se organizan y parten en su búsqueda a partir de la falta de justicia, pero también parten con un pronunciamiento inicial que es: no nos reconciliamos,
¿no es cierto? Y ellos plantean, no nos reconciliamos, no perdonamos, ¿no es cierto? Que tiene que ser también tenido en cuenta esto. Y por último, voy a decir algo que nosotros pusimos en la tumba de mi hermana Laura cuando fue asesinada, que tiene que ver con una poesía escrita por un miembro de la familia, que en uno de sus versos dice que solamente seréis perdonados si ella en carne y hueso está nuevamente entre nosotros, ¿no es cierto? Pero que tiene que ver con una actitud que no está fundada en algo que los organismos de derechos humanos, sobre todo las madres, las plantean con mucha fortaleza, que es la idea de no buscar venganza, no hay revancha, sino hay un largo camino en la búsqueda de justicia, que tiene tanto que ver con esto que hemos planteado en el día de hoy de la construcción democrática. Es para nosotros un gran ejemplo en la construcción democrática de la Argentina, la estoicidad del movimiento de derechos humanos, porque muchos de nosotros sabemos quiénes fueron los ejecutores materiales del asesinato de nuestros familiares, y jamás se nos ocurrió que nosotros teníamos ningún otro camino que buscar, en toda la complejidad que ha estado expresado en esta mesa, en el día de hoy, de buscar otro camino que no sea una reparación, que no es una reparación individual, sino que es una reparación de carácter colectivo, y que tiene que ver con la construcción misma de la democracia que queremos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Remo, Daniel y Carlos. Muy interesantes y ilustrativas sus presentaciones. Vamos a pasar, entonces vamos a recordarles que al menos tenemos que, a los participantes y participantes, que al menos tenemos que llevar adelante una de las actividades asincrónicas de la plataforma como requisito de aprobación del curso. Les recordamos que el curso contará a su vez con una evaluación final integradora. Les voy a agradecer nuevamente a los y las intérpretes que están posibilitando este curso y su transmisión en 4 idiomas, y a los y las colegas que están aquí haciéndolo viable. Y yo particularmente agradecerle mucho a Remo, a Daniel, a Carlos, porque ya incluso nos dejaron acá peleándonos a todos. O sea que ha sido, cuando una mesa te deja como con discusión, te deja porque te remueve y te lleva un debate, que yo creo que parte de los que trabajamos en derechos humanos, yo digo, es un elástico que vos tirás y nunca lo tenés que soltar, lo tenés que tensar cada vez más. Me parece que siempre nos tenemos que proponer y renovar nuevas discusiones y no nos tiene que asustar nada para discutir estos conceptos. Yo creo que este ha sido el gran valor de los movimientos de derechos humanos y de todos los intelectuales, por supuesto, en la República Argentina. Muchísimas, pero muchísimas gracias a los tres, realmente. Y después a nuestros alumnos, alumnas, estudiantes, estudiantas y estudiantes, ya no sé, ya el inclusivo, discúlpenme, pero bueno, pertenezco a una generación que manejar el idioma inclusivo es todo un desafío para no destruir sobre todo el propio, ¿no es cierto?, con el que me crié. Los esperamos a las 14 horas con Democracia y Derechos Humanos en la Encrucijada. Desafíos, peligros y perspectivas en América Latina, golpes blandos, nuevas derechas, intervenciones encubiertas. Muchísimas, pero muchísimas gracias.